¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 11 de Radio Café Jazz. Vamos a tener una invitada muy especial este día, en donde vamos a platicar sobre las creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? Todas las veces que nos ponemos nosotros mismos barreras para no hacer las cosas, que nos da miedo, que la inseguridad, que no sabemos si funciona o no, si nos atrevemos o no nos atrevemos, pues atrévete a escuchar esta conversación porque vamos a aprender juntos. Esto es Radio Café Jazz. Cursos y talleres para el desarrollo humano presenta estrategias de comportamiento y transformación personal a través de Radio Café Jazz, con el firme propósito de compartir herramientas sencillas para el crecimiento personal a través de una plática amena y con un buen café. Bienvenidos a Radio Café Jazz. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en este episodio de Radio Café Jazz y quien le doy la bienvenida a mi estimado amigo y bien acompañante, Pablo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Radio Café Jazz con mi querido Goofy. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Porque vamos a hablar de las limitantes. A ver, ¿qué te limita a ti? ¿Cuál es tu forma de ver la vida? ¿Por qué haces o por qué no haces lo que tienes que hacer? Y para todo esto tenemos una invitada muy especial. Es una estudiante de la Universidad de Idiomas. Sí me lo aprendí. Vamos a hacer presentaciones en diferentes idiomas. Sí. No, por favor, no. Oye, nos va a hablar en francés. Ahorita nos va a dar el tema en francés. Sí. Sí. Bonjour. Sí. Eso en francés significa huevo. Entonces, ella es nuestra la voz, y ya están escuchando la voz, seguramente están identificando que es la misma voz de las cortinillas de Radio Café Jazz. Ella además toca el violín, estuvo en la parte de gimnasia, es modelo, hace un montón de cosas, pero dejamos que ella nos platique. Le damos la bienvenida a Mariana Aguilar. Hello. Marina de Pepe Aguilar. Gracias. Aquí está. Pero también cantas, creo. He estado comenzando a cantar. Es algo en lo que he estado viendo últimamente con la música y el violín. Y me está gustando mucho, pero es complicado. ¿Trajiste tu violín para que nos saques algo ahora? No. Yo sí lo traje. Empiezan a limitar. Yo sí lo traje, mira. Bueno, no sé si lo voy a tener ahí o lo voy a tener acá, pero sí lo traje. Espérate. Ok. Bueno, vamos a hablar de los pensamientos limitantes, que vienen siendo todos aquellos pensamientos que nos dan vueltas y vueltas en la cabecita cuando queremos hacer algo, cuando estamos en la necesidad de hacer algo. Y nosotros mismos le ponemos no puedo, no sé si me atreva y puras cosas así. Mariana, un pensamiento limitante es miedo. Yo pienso que el miedo lo que nos... Sí, justamente porque nos restringe. Perdón, no puse muy bien la atención, pero sí es cierto, porque nos restringe a lo que queremos hacer. Pienso que es uno de los principales que nos limita. Uh-huh. Sí. ¿Y qué es el miedo? Un pensamiento limitante. Así es. Ahí es donde empieza todo, fíjate, es curioso porque el miedo, todo a lo que le tenemos miedo es porque no conocemos. O sea, hay una parte, digamos, en negro, hay una parte en blanco, algo que no conocemos y es donde nos da miedo. El ser humano por naturaleza está, vamos a decirlo, diseñado para sobrevivir. Y cuando te vas a meter en algo que no conoces, entonces empieza ese miedo porque es algo que no conoces. Es miedo a lo desconocido. Aunque también puede ser por algo que ya conoces y no tuviste una buena experiencia con eso. Exactamente. Sí, porque puede ser que cuando estés niño hayas intentado hacer algo nuevo, no te haya salido o alguien se haya burlado de ti y eso cause una inseguridad en el futuro.
Principalmente, yo creo que eso es la parte principal, ¿no? Cuando alguien ya te insultó, ya te dijo alguna cosa que no fue muy agradable, y es cuando empiezan los pensamientos limitantes, porque ya no quieres vivir esa experiencia que se rieron de ti, que se burlaron, te criticaron, y yo pienso que por aquí puede ir así como más completo el asunto. Por eso yo tengo que superar mi pensamiento limitante de casarme de nuevo. Porque es una experiencia que me limita. Sí, porque en todo cabe, ¿no, Mariana? En todo cabe, o sea, ahorita lo estamos agarrando a WhatsApp, pero en todo cabe el pensamiento limitante desde salir a agarrar una ruta u otra ruta para ir a tu trabajo, por ejemplo. Hasta con socializar con los demás, si quieres conocer a alguien, el tal típico, no, pero ¿qué tal si no le caigo bien? O también para... pues sí, prácticamente cualquier cosa, cuando vas a buscar empleo, cuando quieres aprender algo nuevo, siempre buscas una excusa para limitarte. Y curiosamente, esto pasa a cualquier edad que tengas y con la experiencia que tengas, porque te digo, es algo desconocido y el cuerpo, la mente por naturaleza, o sea, empieza a sentir esa vibra de qué va a pasar. O el recuerdo, ¿no? El mal recuerdo. Y curiosamente, estamos hablando de que Mariana, sin meternos en rollo de la edad, pero Mariana tiene aproximadamente una década de diferencia con nosotros. ¿De contigo? Y media década de con Pablo. Pero la cosa es que la edad no importa para el miedo o para las creencias limitantes. Entonces, siempre tenemos que estar trabajando en eso. Y el primer punto es identificar cuándo es una creencia limitante y cuándo es miedo porque estás repitiendo una situación que ya viviste, que al final de cuentas viene siendo una creencia limitante, pero ¿por qué viene esa? Identificar qué es lo que te está limitando. ¿El miedo a lo desconocido o el miedo a repetir algo que ya conoces? Ese es el primer punto, creo yo, y pasa a los 10, a los 15, 20, 30, 40, 50, quién sabe ya de los 60 en adelante, pero yo pienso que igual y sí. Yo siento que el pensamiento limitante se puede aplicar más a las cuestiones de tomar una decisión importante, ¿no? Algo que tienes que hacer. ¿Hasta dónde te limita el pensamiento? El pensamiento limitante va muy de la mano con el conocimiento. ¿Hasta dónde conoces? Porque si tienes un pensamiento limitante, quiere decir que desconoces algo. Por ejemplo, vamos a decir, Mariana, ¿cuál es tu pensamiento limitante más constante? Uy, qué pregunta, qué pregunta. Porque no me he puesto a ser consciente realmente de qué es lo que me limita en este momento. Yo pienso que algo que me limita constantemente es el tener la palabra, como el yo tener que dar mis opiniones, aunque yo sé que tengo a veces opiniones muy concretas, a veces no, pero pues, ¿qué importa al final, no? En realidad es lo que tú aportes y yo pienso que es lo que me limita últimamente. Claro, ahorita hablábamos de perspectivas, ahorita antes de empezar el programa, ¿te acuerdas que hablábamos de perspectivas? Y decíamos que todo es perspectiva, una perspectiva creada, o sea, nosotros la creamos, ¿verdad? Nuestra perspectiva. Entonces, el pensamiento limitante generalmente se da, tú me puedes decir si es cierto o no es cierto, cuando no cambias tu perspectiva, cuando siempre quieres ver las cosas desde la misma forma. Entonces, siempre vas a tener solo una parte del total de lo que necesitas saber. Porque se niega uno, ¿no? Al querer como cambiar o salir de la zona del pensamiento actual. Y sí, tienes razón. Y eso es algo curioso porque precisamente en la edad es donde empiezan esas variantes, ¿no? A cierta edad le tienes más miedo o te limitan cierto tipo de cosas, como que ya de más grande vas teniendo experiencia, que es lo que comentaba Pablo, vas obteniendo experiencia, conocimiento, sabiduría,
Y vas enfrentando esas situaciones. ¿Por qué? Porque ya las repites y lo repites y lo repites, y entonces te vuelves te empiezas a volver como una especie de experto en ciertas cosas. Y entre más joven, pues obviamente tienes más limitantes porque hay muchas más cosas que desconoces. Pero bueno, nunca me ha pasado. ¿Ok? Qué bueno, porque es algo que muchas personas pues temen y puede ser increíble, ¿no? Hasta decir, ¿cómo es que te va a dar miedo hablar? O no pasa nada. Pero pues hay pánicos reales, como el pánico escénico, eso es algo muy, muy fuerte. Yo conocí a varias personas a las quienes, por ejemplo, les tocaba que pasar enfrente del salón, cuando estaba más chica, y les daba un pánico extremadamente de que comenzaban a llorar. Y pues yo no tengo ese tipo de pánico, ¿no? Si no, no pudiera estar aquí con ustedes. Pero y me preguntas, ¿cómo es que puedes lograr tener el miedo de poder hablar? O sea, ajá, ¿cómo lo superas? Por ejemplo, tú diste un paso ahorita de hablar en el programa de Radio Café Jazz. Y ahorita diste un salto a compartir con nosotros este tiempo y hablar ante... Pues se puede decir que tenemos potencialmente millones de personas en donde nos van a escuchar. Entonces... Pon la más nerviosa, no te preocupes. El poder de tu palabra es el poder y la importancia que tú le das en primera instancia. Así es. Entonces, no se trata de convencer a nadie, sino de exponer tus ideas con firmeza, ¿cierto? Ahí ya estás dando un paso hacia quitar ese pensamiento limitante. Así es. Prácticamente me estás preguntando cómo me atreví a... ¡Sí! En pocas palabras, pues pienso que creer en mí, ¿no? En creer en mi perspectiva, en mi moral, en mis valores y pues nada, tener el ánimo de querer hacerlo porque es algo que me interesa mucho y está bien padre poder compartir lo que tú sabes o lo que has aprendido con los demás. Me parece algo muy fundamental para convivir y enseñar a otros es lo mejor. ¿Tú crees, mi querido Goofy, que esta parte del pensamiento limitante, igual Mariana también la pregunta, se puede pensar o pueden infundar el miedo ese desde pequeños por parte de los padres, así como, digo, no de esa forma, ¿no? Pero así como, mira, mijo, tú mejor calladito te ves más bonito. Sí, definitivamente las programaciones tienen mucho que ver aquí. El estarte limitando desde pequeñito, ya desde que estás con no te sientas aquí, no te sientas acá, puede pasar esto, te va a pasar esto, si haces esto, te va a pasar esto acá. Y bueno, cierto tipo de palabras que siempre decimos y marcan una programación, marcan una limitante en nuestra mente, ¿no? En nuestro cerebro. Y ese es el punto de lo que hablábamos en un principio en el aspecto de la comunicación. No me acuerdo si fue fuera del aire o ya en el programa, pero estábamos hablando precisamente de eso, del comunicarse, tanto de hablar en público como de hablar simplemente con alguna otra persona. Sí es importante que te sepas expresar. En el aspecto, aquí entra la parte de la comunicación positiva, la comunicación negativa. Y lamentablemente la mayoría de las personas hablamos de manera negativa. O sea, ¿qué significa negativa? Puro bullshit. Sí, o sea, todo lo que no queremos. Es que yo no quiero ir, es que no quiero hacer esto, es que no, o sea, toda la parte que no queremos. Cuando debemos de ser de manera positiva. Hay mucha gente entiende mal esta parte de lo positivo. Mucha gente cree que ser positivo es pensar que todo está bien y no. Ser positivo es decir lo que sí quieres. O sea, ¿qué es lo que sí? ¿Qué es lo que no quieres? Eso ya está muy claro. Eso es lo que no quiero hacer. Bueno, eso es la parte negativa. Y lo positivo ¿qué es lo que sí quiero hacer? ¿Sabes qué? Hablando de limitantes, esta parte no la puedo hacer. Bueno, ¿qué es lo que sí puedes hacer? ¿Hasta dónde sí?
Y cuando cambias esa perspectiva de negativo a positivo es cuando empiezas a acabar con las limitantes. Así es que el vocabulario, la comunicación que tenemos, las palabras que utilizamos, es donde empieza la creencia limitante. Y si nuestros papás estuvieron utilizando un lenguaje negativo, o sea, un lenguaje de no, 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 te vas a crear un montón de limitantes. Las personas tenemos este pensamiento limitante porque no saben lo que quieren. Una cosa es pensar que sé lo que quiero y otra cosa es realmente saber qué es lo que quiero. Porque la mayoría de las personas no sabe cómo saber qué es lo que quiere. Sí. Ok, no sabes lo que quieres, pero puedes ir descartando. ¿De qué forma? Sí sabes lo que no quieres. O sea, tú no sabes qué quieres llegar a ser, pero sí sabes qué no quieres llegar a ser. Pues no quiero ser doctor, no quiero ser bombero, no quiero ser pediatra, no quiero ser etcétera, 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 etcétera. Descartando eso, automáticamente vas dejando lo que sí quieres ser y ahí vas, ¿no? Exactamente. Y la mayor prueba de esto es que la mayoría de las personas utilizan la palabra no sé un montón de veces al día. Entonces, si nosotros nos ponemos a comparar cuántas veces tenemos una respuesta negativa de mis acciones del día a una respuesta positiva o generalmente las personas rebasan por mucho el lado negativo de las cosas que el lado positivo. Por ejemplo, bien sencillo, te lo digo por mí, no hay agua en la casa y yo, chinga, tengo que ir por agua, qué hueva, es lo más gordo que me cae cargar garrafones. En vez de pensar, pues no tengo agua y con el agua necesito para vivir, para cocer frijoles, para hacer el arroz, para lo que tú quieres. En vez de estar feliz porque ya voy a tener algo que me da vida, estoy, ay, qué hueva, tengo que ir por agua, cargar garrafones. Positivo, en lugar de decir, ay, no tengo agua, o en lugar de decir, ya se acabó el agua, hay que decir, hay que ir por agua. Hay que ir por agua. Algo que te lleva a la acción. Y una acción positiva, o sea, una acción de beneficio, pues, para que entiendas. La parte negativa y lo positivo básicamente es eso, qué es lo que no te sirve y qué es lo que sí te sirve. O sea, qué es lo que te va a llevar a una acción que te ayude. Porque ya se acabó el agua, ¿te sirve eso? Bueno, te sirve para darte cuenta, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Y ese tipo de pensamiento, si lo aplicamos, digo, ese es un ejemplo a lo mejor muy, muy superficial, pero si lo aplicas a lo que estés viviendo, a la persona que todos los que nos están escuchando o viendo este programa, si lo aplicas, esa estrategia de cambiar lo que no te sirve, la parte que no quieres, la parte negativa de la frase que estás utilizando, cámbialo por la parte que te sea útil, que te lleve a una acción de solución, que es lo que te puede ayudar en cualquier situación que estés viviendo. A mí, por ejemplo, yo acostumbro de repente enviar saludos de buenos días. Luego lo voy a empezar a hacer ahí también en la página para que lo tengan todos. Pero mando saludos de buenos días y me dicen, es que tu mensaje es casi como siempre me dejas algo que me despierta. Es que utilizo, o sea, ya está planeado también de repente, el utilizar frases que te lleven a la acción. Entonces, de manera inconsciente ya estás recibiendo la orden de muévete, haz esto, haz lo otro. Y la mente es tan poderosa que empiezas a hacer las cosas desde el momento que te lo estoy diciendo alguien. Pero, Mariana, tú traías unas notitas por ahí, nos dijiste al principio, porque hiciste tu investigación. Entonces, dinos, sí. a ver, échanos la investigación para acá. De hecho, tocaron varios puntos que iba a hablar al respecto y pues no quise interrumpir, ¿no? Respecto... que realmente es eso también, el tomar acción requiere de conocerse a uno mismo, porque como comentaste, sabemos lo que no queremos en nuestras vidas, pero tampoco nos enfocamos en realmente como el ver lo que sí queremos. Es importante conocer lo que realmente nos mueve, ¿no? Por dentro, el encontrar nuestras pasiones, el descubrir qué nos hace sentir bien, qué es lo que vemos bonito en la vida. Pienso que también eso ayuda mucho para quitar esas limitantes, porque si algo lo deseas mucho, vas a ir
con todo por ello, porque es algo que sale de ti, algo que te mueve. Uh-huh. Es que, por ejemplo, un pensamiento limitante bien lógico, Goofy, bien lógico, Mariana. ¿Qué es lo primero cuando las personas, con todo su amor, pero en toda su ignorancia, te dicen, lucha por tus sueños, ¿verdad? Es una frase muy motivadora. Exactamente. Tú sientes que es muy motivadora, pero una lucha siempre es un encuentro y es una riña, puede ser verbal o físicamente. Entonces, inconscientemente, luchar por tus sueños es algo que te da trabajo, es algo con lo que vas a pelear, porque es una lucha. De lo contrario, tú tienes que ir programándote y diciéndole de ahora en adelante, porque ahora ya lo sabes, así lo vas a hacer, trabaja por tus sueños, que es muy abismalmente diferente. Trabajar por los sueños es algo que tú vas a hacer con cariño, con amor, con entusiasmo, con enfoque, con determinación, porque, ya me parezco a Adela Micha, ¿no? Porque trabajas, porque ya estás haciendo el trabajo necesario para lograr tus sueños. De lo contrario, cuando dices lucha por tus sueños, yo me imagino que están ahí los pinches luchadores dándose de madrazos para ganarse el cinturón, ¿no? Eso es muy diferente. Y todas esas pequeñas palabras nos van programando desde pequeños. Porque tu mente inconsciente la recibe, se queda acá, no, pues voy a luchar por mi sueño, entonces siempre va a ser un pedo alcanzarlos, porque es una lucha, es una riña. Uh-huh. No es lo mismo decir, trabaja por tus sueños. Sí. Paulatinamente, logra, enfocada. Y luego tendré que tener cuidado que digan, trabaja mucho para que logres lo que quieres, trabaja duro. Sí, tenemos que cuidar mucho las palabras. Es trabaja lo necesario, aprovecha las herramientas que tienes, empieza con lo que tienes para desarrollar lo que quieres, pero no es de que trabaja mucho con el sudor de tu frente para que así al cabo de los años puedas tener una jubilación gloriosa. No. Trabajar en refrigeración para que no sudes. Sí, pues tienes mucha razón, porque de alguna manera queda muy subjetivo, ¿no? El lucha por tus sueños, pero ¿qué incluye el luchar por tus sueños? Y todo es un proceso. ¿Para quién voy a luchar? En la vida todo es un proceso. Pero a ver, aquí como tú eres la invitada, quiero que nos comentes cuáles son tus mayores limitantes. El que me cuesta a veces el tener mi opinión, el que me escuchen o... Sí, para eso hay que, ampliando un poquito, hay que tomar en cuenta de que cuando uno da su opinión, es simplemente una opinión. O sea, tampoco no quieras cambiar la mentalidad de alguien más por el solo hecho de que no piense igual que tú. No se trata de que piensen igual que uno. Uno expone la situación y hay que dejarlo abierto a que la otra persona razone, y si le conviene lo puede utilizar, y si no le conviene, no le gusta, no nos cree, también está en el derecho de, pues no lo utiliza y se acabó. Entonces, por eso debes de tener ese valor, esa fuerza de decir lo que quieras decir en el momento que lo debas de decir. Porque muchas veces, por ese pánico, por ese temor de esa limitante que te agregas de, es que a lo mejor mi voz no tiene el suficiente valor. Es una opinión. No vas a obligar a otra persona a hacerlo. Entonces empieza a dar valor con el simple hecho de decir... Te van a matar porque dijiste con el simple hecho. Por eso le pasó el tirante de Sinaloa. Con el simple hecho de decir, voy a opinar. Ya. Exactamente. Una opinión puede ser valuable o invaluable, pero el valor se lo das tú. Tú puedes decir, hey, este vato, lo que le dije... le pasó, pero no me hizo caso y está muy en su derecho, porque para eso son las opiniones, si no sería una orden, ¿no? Es por eso que los papás de repente confunden, cuando ya tienen a sus hijos mayores, casados y no sé qué, confunden las opiniones con órdenes, ¿no? Pero uno te da su opinión, pero ahí lo mandan a la chingada. No es que te mande la chingada, papá, es que es una opinión. La opinión, tú tienes opción de aceptarla o no aceptarla, no por eso quiere decir que tú estés mandando la chingada a las personas. Entonces hay una diferencia entre opinión y orden. Sí. Tu opinión, Mariana, es valiosísima porque es tuya, porque viene de tus conocimientos
vienen de tu cabeza. Ahora, que puedas cambiar de opinión porque tienes una idea errónea de algo, eso es muy loable, eso es lo que debe de ser, precisamente porque no nos podemos quedar casados con ideas erróneas, porque entonces crean un pensamiento limitante. Pues. ¿Qué más tienes en tus notitas? El opacarse para no opacar a los demás, como limitar sus capacidades para no sentirse más que los demás, también puede ser una limitante inconscientemente, porque va contra ti, contra ti mismo, pues va contra las creencias. Creo que ahí tiene mucha influencia toda la sociedad en general, de escuela, iglesia, familia y pues toda la sociedad en general. Siempre nos está diciendo de que es que no seas presumido, es que no estás diciendo cosas. Pero una cosa es hablar de lo que uno cree que puede o simular que uno hace o conoce, y empieza uno a decir con cierta seguridad, pero la verdad de la vida es que le estás inventando. Y ahí esa parte sí es presumir algo que careces. Pero cuando tú conoces algo, cuando tú tienes la certeza de algo, y tú puedes decir, yo sé hacer esto o yo puedo hacer eso, entonces no es presumir. Ahora, habría que ver con qué intención estás diciendo lo que estás diciendo. Porque presumir se podría identificar también en el momento que uno quiere precisamente hacer menos a la otra persona. El decir, yo sé esto y tú no lo sabes, tiene muchas opciones porque todo depende de la intención. Yo sé esto y tú no lo sabes, lo voy a enseñar. Con tu opinión puedes decir, yo sé eso y tú no lo sabes, estás bien baboso. Esa es una cosa. Pero tú no sabes eso y yo sí te puedo apoyar ayudándote con mi conocimiento, por ejemplo. Sí, ahí hay de dos opciones, ¿no? O te explico y tú lo haces, o llegamos a un acuerdo y lo hago yo y tú lo miras y aprendemos, o una cosa, bla, bla. Pero sí, las personas que dicen, quítate, tú no sabes, lo voy a hacer yo, que yo sí sé, porque yo tengo mucha experiencia, y le empiezan a poner más y más, o sea, simplemente el hecho de, ok, me doy cuenta que tú no sabes, yo sí lo sé hacer, y ahí entra también lo que llaman disque educación, ¿no? Que yo lo llamaría más amabilidad. Decirle, bueno, ok, me permites, voy a hacerlo o intentar hacerlo yo, a ver si funciona, creo que lo sé hacer. Y esa es la parte donde ya dejas de presumir. ¿Me explico? Entonces, encontrar un punto medio en donde no hagas sentir menos a la otra persona, pero tampoco te pongas menos tú. O sea, sí hay que reconocer que hay ciertas cosas que nosotros sabemos y la otra persona no, porque todos somos ignorantes en cierta medida, pero también todos somos maestros en otra medida. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sí, en la forma en que lo decimos, para que no nos juzguen de presumidos. A mí de plano no me bajan de arrogante y demás, pero esa es otra historia. Sí, por ejemplo, Mariana, ¿a ti te ha sucedido eso? A mí no, te lo puedo decir, porque no valoro mucho lo que sé, y eso no está mal, pues tienes que valorar lo que sabes, porque si no lo valoras tú de un principio, nadie más te lo va a valorar. Entonces tú tienes que ser la primera que le da valor a tu conocimiento. Si tú estás en un lugar, en una posición en la que tú te tienes que hacer chiquita para no sobresalir de los demás, entonces quiere decir que los demás no están haciendo las cosas mal. Ahí la que está haciendo las cosas mal o el que está haciendo las cosas mal eres tú, porque tú solito te estás cortando las alas. Es como las personas que no aprovechan su altura y andan jorobadas porque quieren verse como el general como de las demás. personas. Exactamente. Entonces, a mí no, yo generalmente cuando me pasa eso, evito decir mis opiniones, y lentamente me voy escabullendo por la orillita de la pared hasta que ya me voy. No es porque tú sabes cuándo vas a aportar algo de valor y cuándo no. Si no tienes nada de valor que aportar en esa plática, mejor no digas nada. Exactamente. Porque hay una primicia que dice edifica o calla.
¿Qué significa edificar? Edificar significa, si no tienes nada bueno que decir, cállate el hocico. En pocas palabras. Sí, porque habla peor de ti como persona si tú hablas pestes de otra. ¿Me explico? Sí. Entonces, oye, ¿tú qué piensas de eso? No sé, no lo conozco, no tengo opinión sobre... Ay, pues sí. Like. ¿Cuál es su fanpage? Eso es en la parte de las palabras, ¿no? En la parte de la comunicación. Habría que aprender a comunicarse correctamente para poder atreverse a dar una opinión a ese nivel. Ahora, viéndolo desde otro punto de vista, los tres aquí somos músicos, los que nos están viendo, pues no lo sé, pero este es otro ejemplo. Por ejemplo, yo sé que Mariana toca el violín. ¿Cómo lo toca? Bien, acá exageradamente lujoso, no sé, eso sí, esa parte sí la desconozco. Pero, por ejemplo, supongamos que estamos aquí los tres platicando y dice Mariana, es que le voy a traer el violín para tocarles una canción. No sería presumir en lo más absoluto, porque por lo menos yo no sé tocar violín. Entonces, lo toques como lo toques, va a ser como, wow, toca el violín. Ahora, si lo toca, digamos que fellito, o mal interpretado, como músico me pudiera dar cuenta. Pero si yo no soy capaz de superar lo que ella está haciendo, entonces ahí entra lo que dice Pablo, o sea, mejor cállate. Si no vas a hacer algo constructivo con tu plática, mejor cállate. A lo mejor yo te puedo decir, órale, ¿estás aprendiendo? O como que hay que practicar más ahí, ¿verdad? En ciertas cosas, pero se escucha bien. Y hay estrategias para todo ese tipo de cosas. Es como mi compadre cuando estábamos haciendo un programa, mi compadre Meni Morales, saludos Meni Morales. ¡Hola, Meni! Iba pasando una muchacha y le dice, esto es 100% real, ¿eh? Le dice, oye, ¿cuándo vas a esperar? ¿Cuándo nace tu bebé? Y la muchacha le dijo, no estoy embarazada. Entonces, güey, el vato se quedó así como que plop. O sea, muchas veces por querer quedar bien, la cajeteamos. Pues también tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, cuándo lo decimos, dónde lo decimos. Regresando al tema de las limitaciones, pues, como dices tú, la conclusión también puede ser en que es algo que nos impide desarrollarnos como personas, a creer en uno mismo, porque quieras o no, también implica mucho en las emociones, en la autoestima. Y si una persona tiene la autoestima baja, lograr esas... se me van las palabras. Encuéntralas, por eso. Derribar esas barreras va a ser un poco complicado, ¿no? Por el hecho de que se siente menos o no tiene la motivación por lo mismo de la autoestima. Por ejemplo, allí también sería un gran ejemplo en la música, porque uno como músico siempre va a decir va a sentir de que no es suficiente, ¿no? De que no lo estoy haciendo muy bien, o no estoy mejorando, no estoy... Perdón, me pongo muy nerviosa. Vaya, como dice Natalia Lafourcade, pues nunca es suficiente. En la música nunca vas a parar. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas más avanzadas y más avanzadas y más avanzadas. Y aquí entra la parte también, lo que les comentaba hace rato, de la parte del presumido, ¿no? El hecho de que tú sepas tocar algo, para algo, o sea, siempre va a haber personas superiores a ti y siempre va a haber personas inferiores a ti. Y eso se aplica igual en todo, ¿no? Pero en la música es así como que un poquito más notable. Por lo que decimos, eso nunca se termina. Sin embargo, cuando podría caer en ser presumido, es como que salir y querer tocar, impresionar a los demás. Y si alguien te dice, no, es que sabes qué, como que no, y tú dices, pero ¿por qué? Si yo soy el mejor, ahí sí ya estás presumiendo, o sea, allí ya caes en la falsedad. Sin embargo, si alguien te hace una observación en la que, oye, puedes hacer esto y lo haces mejor, en el nivel que estés, te puedes topar con alguien que lo pueda hacer mejor, que te pueda dar un buen consejo con respecto a lo mejor ni siquiera toca ese instrumento, pero si uno está con los pies en la tierra, consciente de lo que sabe y de lo que no sabe, así tengas 30 años de músico, si alguien te da una opinión, puedes decir, wow, esa parte no la había visto. A lo mejor puedo mejorarlo ahí. O a lo mejor sí lo habías visto y lo habías dejado de hacer. Pero lo puedes mejorar. Entonces ahí es donde ya no
caes en la parte de presumido. Caes en la parte de presumido cuando te cierras y decir, es que yo ya lo sé, es que yo soy bueno en esto y nadie me va a poder superar. Ahí es donde caes. Es una enorme diferencia de decir, yo voy a hacer esto porque lo sé, y es bien diferente a decir, yo voy a hacer esto y háganle como quieran, pero así es como lo hago yo y yo sé que yo soy el mejor. Y es que el vato o la persona, aunque sea el mejor músico del mundo y diga, yo soy el mejor músico del mundo y lo demuestre, pero esa demostración la haga para humillarte, para hacerte sentir peor. Es ahí en donde esa persona ya no va a poder crecer más, pues. Ese es el efecto que tiene. Ese es otro tipo de limitación, cuando ya exactamente y no eres capaz de ser abierto a decir, ok, vamos a seguir aprendiendo. Entonces, tu pensamiento limitante en la música, ¿cuál es? No me quedó claro, Mariana. El creer que no estoy como creciendo, avanzando en la música sería un poco limitante, pero también al mismo tiempo se vuelve como el querer hacerlo, el querer practicar más, el dedicarle más tiempo, el ser más atenta. Fíjate, te va a pasar un tip que a mí me dijeron hace mucho tiempo, que también es curioso porque la sociedad nos dice todo lo contrario, ¿no? Y en la escuela más. En la escuela nos enseñan a que está estrictamente prohibidísimo copiar. O sea, hacer una copia de algo está prohibidísimo. En la música, relativamente también, existe el copyright, pero puedes empezar imitando a alguien, porque no lo vas a poder copiar. Se llama modelar. Modelando, exactamente, viendo las cualidades de la otra persona, qué es lo que hace y qué puedes adaptar tú. Y ojo, adaptar. Vas a querer hacerlo igual tal vez, pero no lo quieres hacer igualitito, pero sí modelar, así como revisar cuáles son los puntos que puedes ver y adaptarlos a ti. Algunos van a funcionar, otros no. Algunas cosas te van a salir incluso mejor a ti y eso es algo que te puede funcionar y eso es algo que te va a ayudar a crecer y crecer y crecer. La mayoría de las personas, por lo menos ahora sí que en mi barrio, los músicos que conozco, se comparan entre ellos y también es un pensamiento limitante porque estás compitiendo, por llamarlo de alguna manera, o tus modelos a seguir son de tu nivel, o sea, a lo mejor nivel 1, nivel 2, nivel 3, no sé, el nivel que quieras, pero son de tu nivel. Compárate con los superiores, con la gente triunfadora, con la gente que está logrando hacer lo que tú quieres hacer. Y entonces ahí a lo mejor te puedes dar cuenta de que tu sabiduría es mínima, pero vas a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y cada vez va a ser un poquito más. Cuando menos cuando menos te des cuenta, ya vas a poder hacer cosas que en un principio nunca imaginaste que podrías hacer. Sí, sobre todo cuando pasas del querer al hacer. Cuando ya empiezas a aplicar, exacto. Porque con querer tocar mejor, no vas a tocar mejor, quiero que sepas, ¿eh? Nomás con queriendo, no. Porque, por ejemplo, yo ahorita quiero una torta y no la tengo, pero la quiero. ¿Qué sería tomar acción? Ir al puesto de tortas allá afuera, comprarme la torta y comérmela, por ejemplo. Eso es tomar acción y trabajar por mi gordura. Es otra cosa. Okay. Pero ese es un pensamiento bien limitante también, porque los mexicanos somos muy de quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Pero ahí se queda, pues nomás. Es como el por mientras para siempre. ¿Me explico? Ahí voy a poner este tape ahí para que tape el hoyito por mientras. Y tiene 12 años el tape ahí, en el mismo lugar. Sí. ¿Me explico? Entonces, una cosa es querer y otra cosa es hacer. O del lado contrario, ¿no? Vamos a aplicar lo que está diciendo Pablo en la parte que yo ya comenté hace rato. Sí, dices tú, ok, quiero llevarlo a la acción. Yo quiero tocar como Lindsey Starling, por ejemplo, ¿no? Y dices, ok, yo quiero aprender a tocar, pero mis conocimientos, lo que me han enseñado en la escuela todavía no llego hasta ahí. Bueno, a lo mejor a ese nivel no, pero sí puedes empezar a llevar paso a pasito. ¿Qué es lo que te han enseñado? Que la violinista, esa famosa a la que tú quieres imitar, modelar, ¿qué es lo que ya hace? Y empiezas a identificar
lo que a ti te están enseñando, así digamos, lo poquito que te pueden estar enseñando, compararlo con los grandes artistas exitosos, no nada más famosos, exitosos, que estén haciendo, que estén logrando lo que tú quieres lograr, y empieza a detectarlo. Y cuando lo detectes vas a darte cuenta que es eso que hacen y el poquito más que están haciendo que aún todavía no llegas ahí. Y es donde puedes empezar a adelantar tus clases y empezar a mejorar en eso que te están enseñando a ti. Así, paso a pasito, poco a poquito. Pero es una manera de empezar a llevarlo a la acción. Estos tips lo puedes encontrar en el entrenamiento de cómo hablar en público y desarrollo personal de Radio Café Jazz. Radio Café Jazz. Sí, esto ya parece más bien una sesión de coaching personal, ¿no? Aquí. Pero creo que es más útil para mucha gente que nos está escuchando, porque seguro esas dudas le pasan a cualquiera, ¿no? Digo, a mí me han pasado en su momento y también vuelven a pasar cuando estoy en otra situación diferente. Por ejemplo, cuando empezamos a diseñar este podcast, yo dije, yo sé hacer un programa de radio, fácil me lo aviento, pero hacer un podcast, ya hacer algo para televisión, no para televisión, ese es el punto. Hacer algo para internet es diferente a hacer algo para televisión o hacer algo para radio. Y sí, me tuve que poner a estudiar y a practicar y compararme y aprender y modelar. Y ya está mejorando. Si usted mira el primer programa, se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. El pensamiento limitante es miedo, básicamente. Yeah. Miedo a que ya conozco algo y tengo una experiencia negativa sobre eso, miedo a lo desconocido. Miedo a lo desconocido, a meterme en problemas, que precisamente te lleva a lo mismo, ¿no? Es algo que no conoces, es algo que te vas a aventar, y si no lo hago bien, y si se burlan, estás regresando, es como un círculo vicioso de decir, no lo conozco, pero me puede pasar esto malo que ya me pasó, y llevas lo conocido con lo desconocido, pero de la parte negativa, la parte mala, ¿no? Entonces, hay que cambiarlo en las posibilidades de que, y si sí lo hago bien, y si sí me funciona, ¿qué pasaría si lo logro? Ahí ya cambia tu pensamiento. Exactamente. Yo también estaba por mencionar que el fracasar lo tomamos tanto como fracaso en vez de verlo como una enseñanza. Porque realmente cuando tú fracasas, tú aprendes y ahí creas la experiencia, ¿no? Entonces... Es una manera de aprender, al final de cuentas. Esa parte es muy occidental, esa, digamos, estrategia o costumbre, porque por el lado oriental, fracasos es simplemente el significado de la palabra es bien diferente, ¿eh? Fracaso es un reto. Según Napoleón Hill, no sé si lo ubican, si no lo ubican, se los recomiendo. Su libro Piensa y llega a ser rico, entre otros, es muy importante. Te lo recomiendo, Mariana, apúntale. Piensa y llega a ser rico, Napoleón Hill. Dice en ese libro que cada fracaso es la semilla de un éxito en potencia, pues. Qué bonita definición. Es la posibilidad de volverlo a hacer mucho mejor de lo que lo hiciste. Claro, o sea, es la semilla, estás aprendiendo con el chingadazo que te diste, aprendiste cómo no hacerlo, más que cómo hacerlo, y al aprender cómo no hacerlo, vas aprendiendo exactamente la forma de hacerlo correctamente. O al menos esa es la estrategia, así la deberíamos de hacer, en lugar de enfocarnos en es que me salió esto mal, es que me salió esto, ok, eso fue lo que te salió mal, pero ¿qué aprendiste de eso? Esa es la parte que nos falta preguntarnos acá en Occidente, ¿no? Sí, aparte, aquí estamos en Occidente, tenemos mucho, y más aquí en México, parece que no aprendes cuando te dicen eso, que no tomaste experiencia, porque ahí vas, no, un negocio, no, pues es que tú, fíjate, tú no eres comerciante, ¿no? Y ahí vas tú, no, pues yo voy a poner un negocio, no, que tú parece que no aprendes, güey, no entiendes que cada vez que yo emprendo algo, lo hago de forma diferente y yo veo mis avances, y eso cada vez que yo hago algo, a la postre está bien chistoso, porque luego que ya estuviste ahí, todos los que te estuvieron ajerando, ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Parece que no aprendes. Y cuando triunfas, cuando eres una persona de éxito, que tú consideras que eres de éxito, y que las demás personas consideran lo mismo que tú, dicen, de chingadera salió, cállate de chingadera, tengo 20 años intentándolo. ¿Me explico?
Entonces, las coincidencias no existen. El pensamiento, hay un pensamiento limitante colectivo bien encabronado aquí. No, de hecho, también ahí está el pensamiento limitante ajeno, porque los demás dicen, no, es que no puedes hacerlo, pero pues ahí es de quien te lo dice, ¿no? No es lo que tú crees. Entonces, la persona desde su propia experiencia. Falta que hables tú desde tu propia experiencia. Y aparte, puedes hacerlo o puedes no hacerlo. Aparte, generalmente, fíjate, no me van a dejar mentir. Tú ahora vas a lo mejor con tus papás y te dicen, no, voy a poner una taquería. No, eso no es negocio. ¿Y tú? ¿Cuántas taquerías tienes, papá, para que tú me digas que no es negocio eso? O sea, ¿qué experiencia tienes en eso como para que tú me digas que no funciona? No, pues no. Entonces, no, que sí, a lo mejor te puedo decir, cuando yo tenía 20 años, yo quise poner una taquería y no me funcionó. Bueno, ¿de cuántos años estamos hablando de diferencia? ¿Qué conocimientos tenías tú entonces? Exactamente, es a lo que voy. Pues Napoleon Hill también te menciona eso. O sea, ¿qué le da el poder a la persona que te está dando ese consejo? O sea, ¿por qué tú le seguirías el consejo a esa persona? Esa persona ya es exitosa en taquerías, esa persona tiene una cadena de taquerías, esa persona exportó la taquería a otros países y es completamente sostenible para que esa persona, por la opinión de esa persona que te diga que no pongas los tacos, sea válida. Sí. Pues no, generalmente te lo dicen tuercas, ¿no? No, pues a mí no me ha funcionado. Pues no, pues tú eres mecánico. Digo, eso pasa hasta cuando estudiamos. Sí, pues los fracasos ajenos nunca definirán nuestros fracasos futuros, ¿no? De fin de cuentas. Así es. Qué bonita frase. Y hasta que no lo experimentes es cuando te vas a dar cuenta si puedes o no puedes. Por ejemplo, regresando a la parte de los presumidos, ¿no? Yo como baterista y como presumido, yo te podría decir, dime qué canción quieras que toque y yo la toco. Y esa es una gran responsabilidad porque me pueden tachar de presumido. ¿Cuál sería la diferencia? Que si tú me dices una canción y la toco, entonces estoy demostrando que lo que yo digo tiene valor. Problema es cuando uno se atreve a hablar de más, cuando le pone salsa a sus tacos, cuando le inventa cosas que no son ciertas. Si yo tengo la seguridad de que canción que me digas, canción que la puedo tocar, entonces debo de ser capaz de atreverme a decir eso. Y también hay que revisar en dónde, ¿no? Porque si estoy en el congreso de los mejores bateristas del mundo, ahí sí mejor me callo, porque ya sé que no estoy a ese nivel. Pero si estoy con mis compas del barrio, entonces ahora sí, díganme qué canción quiere y yo la toco. Y aunque la toque mal, les van a creer que están bien. Pero no se trata de engañar a la gente, se trata de la seguridad que pongas tú en tus palabras y que demuestres que lo que estás diciendo es real, es verdad. Ahí es donde ya se termina la parte del presumido y es donde empieza la parte del respeto. Porque con los que tú lo hagas y demuestres que lo que dices es verdad, automáticamente tu palabra tomó un valor incalculable. El valor. Las palabras es muy importante porque definen todo, ¿no? Todo lo que accionan, sentimientos, mentiras, traiciones. O sea, realmente hay mucho en el poder de las palabras, sí, mucho más. Imagínate que te quedas callada por miedo del qué van a pensar de mí y qué van a decir si yo les digo. Entonces estás perdiendo la oportunidad de darle valor a tus palabras. Ahora, si dices cosas nada más por decirlas, sin fundamento, sin conocimiento, entonces también tu palabra va a perder valor. Si lo dices nada más porque escuchaste que alguien lo dijo, pero no has investigado qué tan cierto es eso, y nada más repites lo que tú escuchaste de otra persona, sin investigarlo, sin fundamentos, entonces ahí tu palabra pierde valor. Y pierde más valor que si te quedas callado. Entonces hay que encontrar el punto de balance. Lo que vas a decir realmente es algo que tú crees, que tú conoces, que tú estás viviendo, o es simplemente algo que escuchaste. Entonces hay que empezarle a dar valor a nuestra palabra, pero hablando, utilizando la palabra, de manera correcta, por supuesto. Muévete, me decía un entrenador a mí, muévete del lugar, piensa, muévete, no veas las cosas lineales, hay tonos, no, o sea, no nomás es blanco y negro, hay grises, hay escala de grises, o sea,
es un mundo de posibilidades que hay en donde si cambias tu perspectiva, cambia tú. ¿Quién me completa la frase? Realidad. Realidad, exactamente. Si cambias tu perspectiva, cambias tu realidad. La cobija es como una San Marcos, por un lado trae un oso y por el otro trae un león, pero es la misma cobija. Exacto. Sí, igual las palabras. Entonces, ¿no? Quiere uno decir opinar uno algo y a lo mejor cierta cosa de los que decimos es real, es verdad, es atinado, y cierta cosa de lo que decimos es erróneo. Entonces hay que tener también ahí la voluntad de decir, ok, esa parte no me la sabía, ok, en esta parte estoy equivocado. Y aprender y seguir aprendiendo y mejorando. Entonces, están todas esas tonalidades. No es nada más sí, correcto o no, equivocado. Hay muchas opciones. Estás bien desde cierto punto, pero hay otra parte que te falta conocer. Ok, entonces hay que complementarlo. Ya con cierto entrenamiento empiezas a hacer eso, efectivamente lo que está diciendo Pablo. Encuentras tu pensamiento limitante y automáticamente lo cambias. O sea, sí tenemos pensamientos limitantes, no nos damos cuenta, pero al momento que nos damos cuenta, ok, ya entendí, pum, 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 lo cambias y deja de ser limitante. Entonces sí está medio complicado, porque yo te podría decir, hace años, un pensamiento limitante era precisamente hablar en público. Yo era de esos de que, Reynoso, pásale al salón, y yo... Sí, hace tiempo yo miraba una mujer bonita y era de los como las películas, ¿no? Y al contrario, parecía más tonto de lo normal. Y todo eso lo fui trabajando, y vas aumentando tu nivel de limitantes, pero también vas aumentando tu nivel de respuesta. Amigos, pues para empezar a llegar a las conclusiones de esta plática, básicamente todas esas limitantes que te puedes poner, analízalas si realmente es algo que no puedes, porque como ya lo dijo mi estimado, no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien lo dijo, si crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, también tienes razón. Lo dijo Henry Ford. Ok, Henry Ford, precisamente. Y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Si tienes un pensamiento limitante y tú crees que no puedes, entonces búscale, cámbialo, ¿por qué lado sí podrías? Y si pudieras, ¿qué harías? Ese sería el punto si número crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes el hocico retacado de razón. Exacto. Y otra de las cosas es, hasta que no enfrentas, o más bien dicho, hasta que enfrentas esa situación limitante, hasta que cruzas la barrera de es que no lo conozco, no sé qué va a pasar, pues hazlo para que pase y entonces te des cuenta qué es lo que está pasando. Porque mientras son puras historias que te estás contando, historias que te estás inventando, porque hasta que no lo hagas, hasta que lo hagas, es cuando te vas a dar cuenta qué es lo que va a pasar en realidad. O sea, hasta que pase. Y entonces cuando dices, lo hice bien, lo hice mal, ¿qué aprendí de esto? Y a la próxima que te toque eso, entonces ya vas a poder hacerlo. Así fue como yo enfrenté esas limitantes de hablar en público. Ahora doy cursos para eso, precisamente por todas las limitantes que me puse, y acabé con un montón de limitantes porque me ponía una tras otra, tras otra, tras otra. Acabé con todas esas que ahora hay mucha gente a la que puedo ayudar gracias a todas las limitantes que yo rompí, porque ya la identifico, ok, mira, hay estas opciones, y no nada más es una, hay 3, 4, 5 maneras de enfrentar un pensamiento limitante. Hace rato hablabas de la autoestima. Bueno, ahorita te comenté, cuando yo miro a una mujer bonita, ese era precisamente mi problema. Alguien estaba bonita y yo me imponía porque a mí me dijeron muchas veces que estaba feo. Y sí se las creo, pero también tengo muchas cualidades hermosas. A lo mejor físicamente no soy la gran cosa, pero soy simpático. Y eso me ayudó a tener confianza en mí. Sobre todo cuando empecé a tener pláticas con mujeres bonitas que me decían, es que me parece muy simpático, es que me parece muy agradable. Y que otros chavos que llegaban acá bien de gimnasio y caritas y toda la cosa, y los hacían a un lado y preferían estar conmigo. ¿Por qué? Pues ahí pregúntenles a ella, ¿verdad? Pero yo eso se redunda, así se cierra en verbo mata carita. Pues hay muchas opciones, porque también dinero puede ayudarte, aunque no estés carita, y puede ser muy útil también, pero la idea es que te atrevas a enfrentarte. Como les digo, no hay una sola opción.
Hay varias opciones para cada situación. La cosa es, enfréntalo. Si no te funciona, date cuenta qué fue lo que no funcionó y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar. En algunas de esas va a funcionar. Recuerda que el fracaso es la semilla de un éxito en potencia. Así es. En síntesis, Mariana, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cuál es tu mensaje? Pues yo estoy muy feliz porque hablando de limitantes, crucé una barrera, ¿no? La que les dije al inicio del poder de mis palabras o el que me escuchen. Y estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes y seguir compartiendo, ¿no? Con los demás y con lo que se necesite. Que no sea más una barrera. Excelente. Exactamente. Muy bien. Gracias. Bravo. Mariana tenía como 2 semanas diciéndole, oye, hay que grabar el programa, oye, hay que... Ay, ya sé. Ay, sí, espérame, es que no sé de qué hablar. Digo, hay un montón de cosas. Sí, es que ese es el problema, que hay un montón de cosas. Bueno, elige un tema. Mañana te hablo. Así tenía, esperándola. Por fin me decidí y fue con algo que me ayudó, ¿no? También a mí. Y aquí estoy experimentando. Yo también te di mucha chance, porque también ya te hubiera dicho, ¿sabes qué? Se graba hoy y se graba hoy, hazlo como puedas. Sí, gracias por tu paciencia. Sirvió de mucho, en verdad. Mr. Pablo, ¿qué aprendimos? Aprendimos que la vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes el sabor. Antes lo dijo la mamá de Forrest Gump. Es una frase muy cierta, por eso esa película tuvo tanto éxito, porque tiene... A mí me gusta un chingo esa película, sobre todo la parte donde dice, cuando ya no quiero decir nada más, así como que quiero cerrar el tema, yo digo, y eso es todo lo que tengo que decir de Vietnam. Pues sí. Y funciona bien, perro. No, ¿qué aprendimos? Fíjate que está bien sabe el tema del día de hoy, porque te ayuda. Yo estoy en un proceso de aprendizaje y de emprendimiento en donde hablar esto precisamente el día de hoy es lo que necesitaba. Por eso las coincidencias no existen. Exacto. No existen las coincidencias, todo pasa cuando tiene que pasar. Lo importante aquí es que estés preparado para cuando las cosas pasen. Uh-huh. No una vez que tienes la oportunidad enfrente, la agarras y no estás preparado, ya valiste Winnie. Tienes que prepararte para cuando pase la oportunidad. El pensamiento limitante se puede borrar, lo puedes quitar, lo puedes desaparecer para que puedas avanzar. Quiero agradecer a Mariana Aguilar Pérez, la sobrina de Pepe, gracias, la sobrina de Pepe Aguilar, por haber estado aquí con nosotros. Hoy tienes una voz preciosa. Digo, gracias. Yo creí que era como que el Goofy le ponía ahí un tonito bonito ahí en el... No tienen nada. A la hora de producir, ajá, pero no, si hablas así realmente muy bonito. Además, que Gracias. que lo diga. El puro eslogan. Bienvenidos a Radio Café Jazz. ¡Ahí está! ¡Ay, en un éxtasis total! Felicidades. Hablas muy Gracias. bonito. Acuérdate que el poder de las palabras es el que tú le das. Así es. Y pues es que agradecer también a ustedes por invitarme y más que nada crear es lo que estamos creando, ¿no? Es algo muy padre y espero seguir viéndolos. Es un gusto compartir con ustedes. Cuando guste, ya te animaste a hablar, ahora así en cámara que te vean y todo. Ahora sí ya es cosa de ti que quieras regresar las veces que quieras regresar. Espera, que no vea a Mariana. Ahora para callarla, Goofy. Para callarla. Ahí ya se metieron en un problema, en verdad. Sí, ya. Imagínate, no, está bien, nosotros felices de tenerte por acá las veces que quieras venir, ya sabes. Esta es tu casa, este es tu programa también. Y en una de esas hasta te invitamos a la Machaca VIP. ¡Ah, te invitamos! ¡Vamos! Es que hay como... Te cuento, Pablo también está en otro programa. Cuéntale, Pablo. Sí, ya he escuchado que tienes un programa, sí. Sí, la Machaca VIP in the house todos los jueves a las 9 de la noche por la Machaca VIP. Regálame un likeazo. Es un show cómico mágico, musical donde puedes encontrar desde imitadores,
músicos tocando en vivo, cantantes, hay concursos, premios, ¿no? y todo eso pasa en una hora nomás. Y además, hasta patrocinadores tenemos, fíjate, allá sí hay patrocinadores. Qué buena onda, escucha muy padre, creo que me encantaría estar contigo pronto en ese programa. Oye, pero no sé dónde estás en Ensenada, en Tijuana, en Mexicali. En Ensenada, estoy en Ensenada. Ay, la perla del Pacífico. Van a tener que venir a hacer un programa para acá ustedes, definitivamente. No, y sí, tenemos lugar, nomás que aunque haya un lugar, y ahí lo armamos de volada. Pues lo armamos. Invitados. Neta, lo hacemos ahí en la playa. ¿Tú tienes Lavaliers? Reynosa Producciones, ya sabes, nos raja. Antes de despedirnos, les quiero comentar, para que vean a dónde puede llegar si te atreves a enfrentar tus limitantes. En un principio a mí me daba miedo hablar, no me gustaba mi voz y demás. Esta semana empezamos con el campeonato de la Cámara Internacional de Conferencistas. Bueno, entra la parte donde a mí me corresponde dar mis conferencias, mis pláticas. Son pequeñas competencias nada más así entre los mismos integrantes de la Cámara, pero es un campeonato amistoso y es un beneficio que le damos a toda la gente para que vayan conociendo los diferentes conferencistas y los diferentes temas que trae cada uno, ¿no? Entonces es exponer un tema y pues ver el desarrollo y ver que también qué tanto te es útil esa información. Entonces los invito para que visiten ahí la página de la Cámara Internacional de Conferencistas, en donde su amigo y servidor, ciertamente voy a andar ahí para que me callen, dicen ahora, ¿no? Muchas felicidades, te va a ir muy bien, vas a ver. Muchas gracias. Lo bueno es que nosotros tenemos aquí un entrenamiento cada que hacemos un programa con el Goofy. Y no, pues y todos, siempre, nunca dejamos de aprender. Esa es la parte que les queremos comentar, que nunca hay que dejar de aprender, así es que miren los demás programas, siempre hay enseñanzas en cada uno de ellos, cada uno es tema diferente, para hombres, para mujeres o para lo que quieran. Siempre hay... O quimeras. De todo. Siempre hay ahí un buen consejo que le podría ser útil. Si no lo encuentran en el primero, búsquenlo en el segundo, en el tercero, cuarto, ahí le seguimos hasta que y si no lo encuentra, sigue escuchando los demás programas porque vienen otras invitadas. Es como los dos juntos, ¿no? Invitadas. Oye, el próximo viernes tenemos a Connie Corbera que nos hizo una entrevista muy interesante para que te la veas, Mariana, ¿eh? Ahí sí vas a estar. Los que les gusta el chismecillo, eso sí es puro chismesazo. Pero está divertido, también van a aprender algunas cositas ahí, sobre todo de relaciones de pareja, porque esa plática se puso... ¡Al rojo vive! Va a estar muy divertida y muy emocionante también. Entonces, hasta aquí nuestro programa de hoy. Mr. Pablo. Señores y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Pablo León y esto fue Radio Café Jazz. Gracias, Mariana. Gracias a todos por ustedes. Nos vemos. Gracias. Tenemos un café pendiente. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Gracias por haber aceptado la invitación a este café. Espero que de todo lo que compartimos aquí te lleves algo útil para tu vida. Si es así, te espero el próximo lunes a partir de las 9 de la noche a través de la radio en línea. Radio Café Jazz con Heriberto Reynoso. Tenemos un café pendiente.